concluimos la lectura del libro. Capítulo 4. Bienes y frutos de la oración contemplativa. Visto el desarrollo de la oración teresiana hasta las más íntimas moradas del castillo, es hora de preguntar si todo este esfuerzo de ella por desarrollar su vocación bautismal orante tiene alguna finalidad. ¿Qué frutos le produjo a ella que puedan servir también de estímulo para nuestro diario trabajar por ser fieles a la vocación orante de todo cristiano? Respuestas de Teresa a los bienes de la oración. Se cree que las respuestas a estas preguntas las da la misma Teresa. Encuentra en la oración fuerza para superar sus caídas en su vida espiritual. Para ella la oración fue la fuente de todas las mercedes espirituales que recibió. Encontró en la oración remedio universal para todos sus males espirituales y corporales. Teresa en la oración halla energía para el encuentro con Dios Padre, amigo entrañable. En la oración Teresa aprende el valor de la pobreza de Cristo y comprende cómo debe ser la pobreza de su reforma carmelitana. De la oración brotan todos los deseos de ser santa que marcarán para siempre su vida. En la oración aprende a resolver todas sus dificultades, aún las más pequeñas. Textos de las santas sobre este tema. Ella misma dice en los textos de sus escritos: sin este cimiento fuerte de la oración, todo edificio va falso. Camino de Perfección 4:5. No son menester fuerzas corporales para ella, sino solo amar y costumbre, que el Señor da siempre oportunidad si queremos. Vida 7:4. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Vida 8:2. Pensar y entender lo que hablamos y con quién hablamos y quién somos los que osamos hablar con tan gran Señor. Pensar esto y otras cosas semejantes de lo poco que habemos servido y lo mucho que estamos obligados a servir es oración mental. No penséis que es otra algarabía, ni os espante tampoco el nombre. Dice en Camino de Perfección 25:3. Toda la pretensión de quien comienza oración y no se olvide que esto importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda a hacer su voluntad conforme a la de Dios. Quien más perfectamente tuviera esto, más recibirá del Señor y más adelante irá o estará en el camino. Segunda morada, número 8. De los que comienzan a tener oración, podemos decir que son los que sacan el agua del pozo, que es muy a su trabajo, como tengo dicho, que han de cansarse en recoger los sentidos, que como están acostumbrados a andar derramados, es harto trabajo. Vida 11:3.
Digo que no desmaye nadie de los que han comenzado a tener oración, con decir, si torno a ser malo, es peor ir adelante con el ejercicio de ella. Yo lo creo. Si se deja la oración y no se enmienda del mal, mas si no la deja, crea que le sacará a puerto de luz. Vida 19:2. Y el que no deja de andar e ir adelante, aunque tarde llega. No me parece es otra cosa perder el camino, sino dejar la oración. Vida 19:5. Si no era acabando de comulgar, jamás osaba comenzar a tener oración sin libro, que tanto temía mi alma estar sin él en oración, como si con mucha gente fuera a pelear. Con este remedio, que era como una compañía o escudo en que había de recibir los golpes de los muchos pensamientos, andaba consolada. Vida 4:7. Por no estar arrimada a esta fuerte columna de la oración, pasé este mar tempestuoso casi 20 años con estas caídas. Vida 8:1-4. Leyendo a la santa se puede concluir que sin ánimo evasivo se debe ahondar en la oración y en la contemplación, en la admiración y el gozo del espíritu para captar la gratuidad y profundidad de Dios, para dar valor a las cosas pequeñas, al detalle acogedor, a la suave sonrisa, a los gestos sencillos y fraternales, pero auténticos, como la minúscula simiente del reino de Dios, en el granito de mostaza y la insignificante porción de levadura en la masa. Todos estos bienes los recibió Teresa de la oración contemplativa a la que dedicó gran parte de su vida. Frutos de la oración contemplativa. Frutos para la misma santa. Son muchas las cosas que Santa Teresa consiguió con la oración. La gran experiencia de Dios en sí y en su vida. Entendió el valor de la pobreza de Cristo y de la vida religiosa. Adquirió gran conocimiento y práctica de la humildad. Y con la oración llegó a superar algo muy español en su tiempo, la honra en la sangre y en la hacienda. Se fortificaron sus valiosas virtudes teologales, cardinales y morales. Los dos últimos capítulos del libro de la vida contienen muchas gracias alcanzadas por Teresa. En las fundaciones se cuentan varios favores concedidos por la oración teresiana. Frutos para la persona orante. Son muchos y variados los frutos de la oración para el orante teresiano. Unos son de tipo espiritual y otros son de tipo material. Frutos para la iglesia. Toda oración teresiana tiene siempre una referencia a la iglesia en general y a la iglesia de su tiempo. La idea que moviliza toda su obra fundacional en ella es la iglesia, necesitada de reforma en su tiempo. La referencia a los daños de Francia, esos luteranos, movilizará siempre la oración de ella y de sus hijas. La oración contemplativa en el Carmelo como institución tiene su fuerza y razón de ser en las necesidades de la iglesia y del mundo. Resonará siempre las palabras de la santa, el apostolado de la oración, Vida 11:4. Las dos grandes obras de Teresa por las cuales pasó a la historia como escritora y fundadora tienen su fuente y su fuerza en las gracias que la santa recibió
en la oración. Fruto de la oración teresiana para terceras personas. El verdadero apostolado de Santa Teresa, dadas las limitaciones que ella tenía como mujer por el sistema de vida religioso que ella profesó y las circunstancias desfavorables para todo apostolado femenino, fue el ser misionera y evangelizadora de la oración. Esta labor tan meritoria y difícil en su momento, lo ejerció ella primero con su padre, a quien hizo muy orante al final de su vida, a sus hijas de San José, para quien escribió sus libros de oración, para los profesores y sacerdotes de Salamanca, que le daban fortaleza bíblica a su oración, pero de manera especial con su hermano Lorenzo, a quien una vez regresado de América y en la escuela de Teresa, se convirtió en un gran orante, como se puede ver en las cartas que Teresa le dirigió. Para este apostolado en terceras personas, Teresa contaba su experiencia orante con el poder de convencimiento que ella tenía y sobre todo con el testimonio que ella misma daba del cambio obrado en ella por la oración. Frutos que la oración contemplativa le dio a Teresa. Respecto a los frutos de la oración cristiana, se han presentado a lo largo de la historia diversas teorías. Las afirmaciones de Jesús son muy claras en este aspecto, utilizando los tres clásicos verbos del Evangelio: pedir, buscar y llamar. Pero a lo largo de la historia se han presentado diversas maneras de entender las enseñanzas de Jesús con referencia al fruto de la oración. Diversas teorías de la oración. Tesis luterana. Para Lutero solo es válida la fe que salva y que no es necesario hacerla viviente en obras. De esta tesis luterana se deduce la no necesidad de las obras de la fe, la oración, los sacramentos fuera del bautismo y las obras de caridad. Otra teoría, la del Concilio de Trento, como respuesta a la tesis de Lutero, que se propagó rápidamente por toda Europa, rompiendo la unidad de fe, de moral y de oración. El Concilio de Trento reafirmó el principio de tantos siglos creído y vivido por la Iglesia desde los tiempos apostólicos, que la fe, bien entendida y vivida, debe procurar obras para bien de nuestros hermanos, de la Iglesia y de la sociedad. Es por ello que la Iglesia siempre patrocina todas las obras buenas que nacen de la fe y la oración. Intuición teresiana. Mientras se desarrollaba la tesis luterana de la fe sin obras, Santa Teresa, a lo largo de su camino orante y en sus escritos, quiere que la oración se manifieste en obras de caridad, de interés por la Iglesia de su tiempo, y a los grados más altos de oración siempre le asigna frutos que debe producir. Es interesante a este respecto el capítulo 40 del libro de la vida. Aplicaciones de su intuición a la oración. ¿Cómo lo enfoca Santa Teresa? Se ha visto que para Santa Teresa no se concibe una vida de oración sin un compromiso serio, eclesial y comunitario. Si ella quiere formar religiosas orantes en San José, es para entregarles todos los problemas de la Iglesia, de la evangelización de América y los problemas que crearon los protestantes. Bienes para la propia alma orante. Teresa comprende que la primera beneficiada de la oración es la persona que la hace.
en varios de sus escritos dice los bienes que las almas adquieren para llevar adelante su vida de oración, de fe y de amor. Bienes para la iglesia de todos los tiempos. También es consciente de que la iglesia necesita de las almas orantes en todos los tiempos, pero de manera especial, como lo dice ella, en los momentos recios que vivía la iglesia de su época. Esta es la finalidad de toda la obra teresiana. La fundación de San José y sus obras como escritora mística, colaboraciones que creyó válidas y que eran las únicas que podía ofrecer a la iglesia desde su gran amor y desvelo por ella. Gracias para otras personas. Teresa comprende que la oración es la fuente de todas las gracias para el cristiano que la hace con todo fervor y fidelidad. Es curioso que Lutero le niega todas las obras a la fe y Teresa reconoce que todas las obras buenas nacen y renacen de la fe y de la oración. Hasta aquí el libro. La invitación es a continuar con la lectura y estudio de los libros de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Si usted se siente atraído por la espiritualidad carmelitana, la de Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Teresita del Niño Jesús, Edith Stein, Sor Isabel de la Trinidad o cualquiera de nuestros santos del Carmelo, se puede dirigirse a los padres carmelitas, a las madres carmelitas, a los Carmelos seglares, a través de las páginas web. Agradezco a quienes nos han acompañado en este estudio. Muchas gracias de nuevo y muchas bendiciones.